Bendiciones a todos, es el pastor Leonte Paredes Morillo, pastor por la gracia de Dios, que una vez más tiene el privilegio concedido por Dios de estar delante de ustedes para traer una maravillosa, potentísima y reveladora palabra de Dios que les será de grande bendición, de gran utilidad y sobre todo de gran edificación. Hoy vamos a estar tratando un tema que tiene que ver con la familia, es un tema muy importante, un tema que hoy en día están viviendo muchas familias y estamos aquí para traer luz de parte de Dios, estamos aquí para traer libertad, para traer paz según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y te digo que esta palabra que tiene que ver con la familia te será de gran utilidad. Te recomiendo que la escuche y no solo, sino que la conserve en tu corazón y que también las transmita a otro. Antes de entrar en materia, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo, que le dé a la campanita, que le dé like y que sobre todo lo comparta con otro. No te quede para ti solo, no tome para ti solo los materiales que hay allí, sino compártelo también con otros. Siendo así, tú serás de canal de bendición, no solo para ti, sino también para otros. Entonces, como decíamos, vamos a tratar un tema que tiene que ver con la familia. Entonces vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Y rápidamente leemos para ganar tiempo en el libro de Proverbios 13, 24. Y dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, a transmitir esta palabra, que tú nos ayudes a expresar esta palabra como tú demandas, mi Dios, según tu voluntad, que tú nos ayudes a que sea tú quien hable y no nosotros, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú nos guíes a través de tu espíritu conforme a lo que está escrito, que Él nos guiará a toda verdad, Padre. Te damos la gracia, mi Dios, porque sabemos que tú así lo vas a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a tratar un tema que tiene como título la maldición de ser sentimental. La maldición de ser sentimental. La maldición de ser sentimental tiene su causa en una permisividad excesiva y en una no corrección. Permisividad excesiva y en una no corrección. Cuando hay una corrección es una supuesta. ¿Por qué digo supuesta? Porque es influenciada por lo que es una gran debilidad sentimental, que es lo que yo llamo ser sentimental. Cuando nosotros somos altamente sentimentales, nosotros a la vez somos débiles sentimentales, somos grandemente sentimental. Entonces, hoy en día, por esta debilidad sentimental que se mueve en los padres principalmente, porque de ellos es que vamos a hablar más, y de los hijos, por esta gran debilidad sentimental que se mueven los padres, que persiste hoy en día en muchos padres. Hoy muchos se encuentran en prisión, hoy muchos se encuentran en las drogas, hoy muchos se encuentran en el narcotráfico, hoy muchos se encuentran en la prostitución, hoy muchos cometen males tremendos, hacen cosas propio que son abominables, hacen cosas que son perturbadoras para lo que es el bien en la sociedad. Hoy en día, por muchos de estos, la sociedad se lamenta. ¿Y por qué se debe esto? Por la maldición sentimental, de ser sentimental, que ahora mismo iremos paso a paso, que este mensaje irá hacia adelante, iremos entendiendo. Paso a paso que este mensaje irá hacia adelante, nosotros iremos entendiendo qué queremos decir, a qué nos referimos cuando decimos la maldición de ser sentimental. La maldición de ser sentimental. Los padres, cuando son sentimentales, no corrigen a sus hijos, no lo corrigen. Y como decíamos, si lo corrigen influenciado por esta gran debilidad sentimental. Amén. La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Elí, sacerdote, Elí. Dice la palabra de Dios que sus hijos hacían de todo. Amén. Dice que, o sea, en pocas palabras, hacían abominaciones.
Sus hijos eran también sacerdotes, hacían abominación y cuando lo corregía con esa pasividad. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que Elí era débil con su hijo. Elí era sentimental hacia lo que eran sus hijos. Amén. De hecho, Elí, teniendo esta actitud hacia sus hijos, lo que hacía era que maldijo sus hijos. No solamente a sus hijos, sino también él mismo, porque después viene una sentencia de parte de Dios por esa falta de corrección como manda Dios de Elí hacia sus hijos. Vino una sentencia de Dios hacia Elí y contra sus hijos que lo llevó a todo a la muerte. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que cuando nosotros somos sentimentales, nosotros maldecimos a nuestros hijos. Cuando nosotros somos sentimentales a lo que son nuestros hijos, nosotros los maldecimos. ¿Por qué? Porque cuando usted no lo corrige, usted está maldiciendo a su hijo. Porque cuando usted no lo corrige, si se comporta mal, si hace algo malo, usted lo está maldiciendo. Posiblemente usted no lo vea inmediatamente ahí, pero usted lo va a ver cuando sea grande. Usted lo va a ver cuando se convierte mayor. Posiblemente, como decíamos, usted no lo ve mientras es pequeño, pero usted lo va a ver cuando se convierte mayor. Usted lo va a ver en prisión. Usted lo va a ver tal vez como delinquiendo. Usted lo va a ver o tal vez en la prostitución. Usted lo va a ver en algún mal. Usted va a ver cuando usted no corrija a sus hijos desde temprano, amén, y lo deja crecer y lo hace mayor sin corregirlo. Usted va a ver que usted lo va a ver usted verá que usted lo va a ver en algún mal. Entonces, por eso le decíamos que cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, lo que hacemos es que lo maldecimos. Y no lo corregimos porque tenemos debilidad hacia ellos sentimental. Somos altamente sentimental hacia lo que es nuestros hijos. Pero eso, en vez de serle bien a nuestros hijos, lo que es de mal. Por eso lo llamamos la maldición de ser sentimental. Amén. Vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 17. Dice así. Dice así. Corrige a tu hijo y te darás descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, corrige. Nosotros tenemos que entender que la corrección de los padres hacia los hijos va desde que ellos son menores, o sea, estamos hablando desde pequeños, hasta que ellos se convierten en mayores. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí en el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Está hablando que la corrección es en el tiempo que le habíamos dicho. La corrección es desde pequeño hasta que ellos se hacen mayores. Ahora bien, la alegría que ellos nos dan, amén, la alegría que ellos nos dan a nuestra alma, el descanso que ellos darán a nuestra alma es después de ellos ser mayores. Ah, bien, ¿por qué? Porque entonces después que ellos son mayores es donde vemos el fruto de la corrección nuestra, amén, hacia ellos. Porque si lo corregimos desde pequeño hasta que son mayores, el fruto lo veremos de porque son mayores. Asimismo, es que el fruto de maldad, o sea, el fruto del mal, o sea, la semilla del mal que nosotros sembramos en nuestros hijos por no corregirlo, lo vemos también cuando se convierten en mayores, porque es cuando son mayores. O sea, cuando son mayores es que van a la prisión. Cuando son mayores es que se convierten en prostitutas. Cuando son mayores es que se convierten en ladrones. Cuando son mayores es que en su mayoría caen en lo que es el vicio de la droga. Cuando son mayores es donde se convierten en narcotraficantes. Cuando son mayores es donde ponen en práctica ese mal que nosotros les sembramos por no haberlo corregido. Entonces dice la palabra, dará alegría y paz y descanso a tu alma porque tú lo corregiste. O sea, lo corregiste desde pequeño hasta que se hizo mayor. Ahora tú estás viviendo en paz, tú estás viviendo en alegría, tú estás viviendo feliz porque estás viendo la cosecha, o se está viendo el fruto de la corrección tuya hacia tu hijo cuando tuvo algún mal comportamiento. Amén. Pero ¿qué pasa? Hoy en día muchos
no son felices. Hoy en día muchos no son alegres, hoy en día muchos no viven en paz. ¿Por qué? Porque ven cómo sus hijos se comportan, porque ven cómo su hija está, porque ven cómo su hijo está perdido en la droga, porque ven cómo su hija está viviendo en esa vida de prostitución, porque ven cómo su hijo se ha convertido en un ladrón, porque ven tantas cosas que sus hijos están haciendo. Hoy no están alegres, no están en paz, no están tranquilos, son infelices. Sienten, sí, ¿por qué sienten? Porque todo el mundo siente por sus hijos. Ahora bien, hay una causa. ¿Cuál fue la causa? Simplemente aquí lo dice bien claro. Aquí lo dice bien claro en el 17. Corrija a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. O sea, ese descanso y esa alegría proviene porque tú lo has corregido. Por lo tanto, si no hay paz y no hay alegría, no hay felicidad por lo que estén haciendo tus hijos, tu hijo o tu hija, se debe a que tú, desde que fue pequeño hasta que se convirtió en grande, tú no lo corregiste. Desde que fue pequeño hasta que se convirtió en mayor, tú lo que hiciste fue que lo apoyaste y apoyaste todos los malos que hacía. Amén. No, si llevaba algo robado a tu casa, no le decía qué pasó, o sea, no lo castigaba. Entonces, todo esto provoca que entonces, cuando sea grande, tú tengas dolor de cabeza, como dicen en mi país, tú vivas angustiado o angustiada por no haber corregido a tu hijo. Amén. Eso también demuestra en el libro de Proverbios que habíamos leído primero, en el capítulo 13, versículo 24, si nosotros analizamos en profundidad, este versículo 24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Escuchen esto. Esto es profundo. Dice, el que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. La palabra aborrecer aquí es odiar. O sea, es como si, o sea, la palabra aquí no está diciendo que si yo no corrijo a mi hijo por un mal comportamiento, por acciones malas que esté cometiendo, amén, por comportamientos abominables, por comportamientos que son de reprochar, si yo no corrijo a mi hijo por una debilidad sentimental supuesta, una debilidad supuesta que nos hace creer que es amor, porque eso no es amor, nosotros nos comportamos como si fuéramos enemigos de nuestros hijos. Amén. Amén. Sí, porque ¿por qué digo supuesto amor? Porque esa debilidad sentimental, muchos se confunden con ella. Ellos piensan que no corriendo a sus hijos, aceptándole de todo, ellos están apoyando a sus hijos y ellos piensan que eso es amor. Eso no es amor. Eso es enemistad tuya contra tu hijo espiritualmente, sí. Porque si tú no lo corriges, ¿qué es lo que él va a hacer mañana? Mañana no te lamentes, fuiste tú quien le hiciste ese daño. Por lo tanto, nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Corregirlo no quiere decir con hacerle mal. Cuando hablamos de corrección, cuando hablamos de llamar a la atención a nuestros hijos, no estamos hablando de hacerle mal. Tenemos que entender que la corrección es de bien, como la palabra de Dios aquí mismo lo dice. En el Proverbio 29, nótenlo, mírenlo como dice aquí. 29, 17, corrija a tu hijo y te será de descanso y dará alegría a tu alma. O sea, algo que me es de descanso a mí no es de mal. O sea, de hecho, si hoy no es descanso si no es de descanso lo que está haciendo mi hijo para mí, si no es de alegría y felicidad como mi hijo se estén comportando, entonces quiere decir que no le hice bien. Porque la Biblia dice que el hijo ve lo que hace el padre. O sea, el hijo hace lo que ve al padre hacer. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, muchas actitudes negativas en nuestros hijos son fruto de comportamientos que nuestros hijos han visto en nosotros. Y uno de los principales, peores y malos comportamientos que nuestros hijos han visto en nosotros es la falta de corrección de nosotros como padres hacia ellos. En ese momento que el hijo te lo apoya.
El hijo te apoya que tú no lo corrijas en el momento que no tiene conocimiento. El hijo te apoya que tú no lo llamas atención. El hijo te apoya que tú no lo castigues en el momento que es adolescente. Pero después, cuando se verá en prisión, después, cuando se verá perdido en las drogas, después, cuando se verá perdido en la prostitución, ellos serán los primeros a maldecirte. Ellos serán los primeros a hablar mal de ti. Amén. O sea, ¿por qué mi padre no me corrigió? ¿Por qué mi padre nunca me llamó la atención? ¿Por qué mi padre no me dijo esto está mal, no debe hacerlo? ¿Por qué mi padre no me dio mi pela, como decimos en dominicano, de vez en cuando yo la merecía? Y mira, cuando ellos se ven en los momentos de desgracia, en los momentos que yo llamo maldición por la causa de ser sentimental, ahí te maldicen ellos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que tú siembras, de cosecharás. Si nosotros sembramos maldición, o sea, no corrigiendo a nuestros hijos, nosotros sembramos maldición, nosotros de cosecharemos maldición. ¿Y cuándo la de cosecharemos? Cuando ellos se encontrarán en la ruina, cuando ellos se encontrarán en estos momentos que se encuentran y comenzarán a hablar mal de ti por no haberlo corregido, por no haberlos castigado cuando ellos merecían ser castigados. Ahora bien, quiero decirte que la corrección no se detiene cuando ya nuestros hijos se convierten en mayores. La corrección sigue. La corrección es algo que tiene que permanecer fin que el hombre permanezca en esta tierra. Ok, es verdad que nosotros debemos corregir a nuestros hijos desde que son pequeños hasta que se convierten en mayores, pero la corrección no termina ahí. O sea, no nos toca a nosotros corregirlo, o sea, nos toca a nosotros corregirlo desde pequeños hasta mayores, pero después le van a corregir otro. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 3 y 4, usted va a ver esta verdad bien clara. O sea, la corrección siempre va a estar, siempre habrá quien corrija. La corrección no la para nadie porque la corrección es algo que Dios ha establecido para que así sea, de modo tal que el orden pueda mantenerse, o más bien deba mantenerse. El libro de Romanos 13, 4, 5 dice así. Dice 13, 4, 5. Carta a los Romanos 13, 4, 5. 13, 3 y 4 dice. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Noten, aquí la palabra de Dios es clara, el mal tiene que ser siempre castigado. Tiene que ser siempre castigado. El mal es algo que tiene que ser vigilado constantemente, porque si no se sale de control. De la misma manera, cuando nosotros nos corregimos a nuestros hijos, no lo castigamos cuando deben ser castigados, ellos se salen de control. ¿Y dónde tú ves que se salieron de control? Cuando se hacen mayores. Cuando se hacen mayores, tú dices, oye, ¿qué pasó con mi hijo? Simplemente eso manifiesta que se salió de control. ¿Y qué pasó con mi hija? ¿Por qué mi hijo hace eso? ¿Por qué mi hijo se comporta así? ¿Por qué mi hija se comporta así? ¿Por qué mi hija se prostituye? ¿Por qué mi hija habla así? Porque yo no sé qué le ha pasado a mi hija. Simplemente aquí la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Entonces, tenemos que entender que la corrección, como decíamos, es algo que permanecerá fin que el hombre esté sobre esta tierra. Ahora bien, una cosa también que tenemos que entender, que cuando somos sentimentales no aplicamos la justicia. El sentimental no aplica la justicia, jamás. Por ejemplo, un juez jamás va a aplicar la justicia, va a ejecutar la justicia, va a poner en práctica la justicia si es sentimental. Jamás. Los sentimientos son, o sea, cuando hablamos de sentimentalismo, no nos referimos a que no tenemos sentimientos. Yo tengo mis sentimientos. Yo me refiero, cuando hablo de sentimental, a estos sentimientos negativos que obstaculizan, obstruyen y son de impedimento a la justicia. Amén. Entonces, un juez no puede ser sentimental. ¿Por qué un juez no puede ser sentimental? Porque si es sentimental, obstaculiza, impide lo que es el curso de la justicia. Y ustedes saben, y yo sé,
que un juez es uno de los primeros que tiene que poner en práctica la justicia. Por lo tanto, cuando se debe poner en práctica la justicia, no se puede ser sentimental. ¿Y cuándo debe ponerse en práctica la justicia? En el tema que estamos hablando, o sea, el tema que nos estamos refiriendo, a lo que son estas problemáticas en la familia, de los padres hacia los hijos, es cuando nuestros hijos se comportan mal. Corrigiendo a nuestros hijos, usted está mostrando justicia. Ahora bien, si usted es sentimental con su hijo, si usted tiene una alta debilidad sentimental hacia sus hijos, o hacia su hijo, usted no va a aplicar justicia. Amén. Ahora bien, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra bienaventurado allí proviene del griego macario, o más bien en griego es macarios, que significa bendito y feliz. O sea, Jesús está diciendo, bendito y feliz los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que hambre? Hambre es anhelar la justicia. Hambre es desear la justicia, igualmente que sed. Cuando hablamos de hambre y sed de justicia, nos estamos hablando al desear y anhelar la justicia. Amén. Entonces Jesús lo que está diciendo es, bienaventurado los que anhelan la justicia. Bienaventurado los que anhelan la justicia. O sea, bendito y feliz son los que anhelan la justicia. Ahora bien, si bendito y feliz son los que anhelan la justicia y yo soy llamado a poner en práctica la justicia, ¿cómo es que si yo, para ser bendito y feliz, tengo que anhelar la justicia, no la voy a anhelar principalmente en mis hijos? O sea, una demostración de que yo anhelo la justicia, amén, y anhelando la justicia soy bendito y feliz, es poniéndola en práctica en mis hijos, amén, poniéndola en práctica en mis hijos, amén. Entonces la palabra también de Dios dice, ahí mismo, en ese versículo, que ellos serán saciados. O sea, quien anhela la justicia, quien tiene sed y hambre de justicia, aparte de que bendito y feliz por eso, dice la palabra que será saciado. Amén. Ahora bien, ¿cuánto en el mundo ahora mismo no están anhelando la justicia? No están pidiendo justicia a Dios. Dios les promete a ellos que su hambre de justicia, que su sed será saciada. Amén. Y por eso es que la justicia no se detiene. ¿Por qué? Porque la justicia tiene una demanda muy alta. Ustedes saben cuántas oraciones hay cada día, en cada momento, en cada hora, de demanda de justicia delante de Dios. Y Dios que le prometió que lo iba a saciar. Entonces ahí es donde está el punto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al Dios decir ellos están saciados, serán saciados, es porque a Dios le ama. O sea, a Dios le agrada que la justicia corra, que la justicia siga su curso, que la justicia no sea impedida, que la justicia, en vez de ser impedida, lo que lo que nosotros tenemos que hacer es que aportemos a que la justicia se cumpla. Entonces, cada vez que nosotros no corregimos, nosotros estamos obstaculando, estamos siendo de obstáculo a la justicia. Nosotros estamos siendo de impedimento a la justicia. Y siendo de impedimento a la justicia, nosotros entonces no somos bendecidos ni somos felices. Porque entonces cuando impedimos la justicia, cuando le somos obstáculo a la justicia o de obstáculo a la justicia, con eso demostramos que nosotros no anhelamos la justicia, que nosotros no la deseamos la justicia. Entonces dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que anhelan la justicia, y ellos serán saciados, y ellos serán benditos y felices. Por lo tanto, cuando no anhelamos la justicia, cuando no la deseamos, en vez de ser benditos y felices, ¿qué es lo que somos? Malditos e infelices. La palabra es dura, pero esa es la verdad. Amén. El anhelar la justicia te bendice y te hace feliz. El no anhelarla te maldice y te hace infeliz. Por lo tanto, cuando nosotros no aplicamos lo justo en lo que tiene que ver con nuestros hijos,
nosotros somos maldecidos. ¿Por qué? Porque si no aplicamos lo justo es porque no anhelamos la justicia. Y si no anhelamos la justicia, entonces no somos benditos y felices. ¿Me están entendiendo? Pero no solo eso. Aparte de nosotros no ser benditos ni felices, por el hecho de no anhelar la justicia, por el hecho de no ponerla en práctica, nosotros también maldecimos a nuestros hijos. Por eso vuelvo y repito, la maldición de ser sentimental. Amén. Dios no es sentimental. Quiero que se sepa que Dios no es sentimental para aquellos que confunden este nivel de, o sea, el alto nivel de sentimentalismo con lo que es el amor. Dios no es sentimental. Amén. Si Dios fuera sentimental, fuera grandemente permisivo. Y Dios no es permisivo. Dios permite, pero corrige. Nadie se escapa sin ser corregido de Dios. Y mucho menos, sin ser corregido por Dios. Y mucho menos sus hijos. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Dice así. Hebreos 12, 6. Dice así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira, no es apoyándole su mal comportamiento a tus hijos. No es no corrigiendo a tus hijos que tú le demuestras que tú amas que tú amas a tu hijo. Es el contrario, es corrigiéndolo, es disciplinándolo. ¿Por qué? Porque ejemplo de amor es Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y si la palabra de Dios me dice aquí, Dios siendo amor, que Dios al que ama corrige, principalmente a sus hijos, lo que me está diciendo es que un medio o una manera para nosotros más mostrarle a nuestros hijos que lo amamos verdaderamente es corregirlos cuando ellos se comportan mal. Y no corregirlo influenciado bajo el sentimentalismo, sino corregirlo según la justicia. O sea, cuando usted corrige porque algo no es justo. Mire, eso no es justo, eso debe ser corregirse. Eso no está bueno, eso debe corregirse. Eso es malo, eso debe corregirse. Y eso es aplicar la justicia. Más bien, no aplicaremos nunca la justicia si no lo anhelamos. Y no seremos, y si no anhelamos la justicia, no seremos bendecidos ni felices. Lo dejamos hasta aquí. Amén. Y vamos a concluir diciéndole que se suscriban a nuestro canal, como le habíamos dicho, de YouTube, canal Pastor Leonte Paredes Morillo. Suscríbase. Amén. Entre, tome los materiales que hay allí, que de seguro le serán a usted de gran bendición. Pero no se quede con ellos para que usted solo. Compártalo también con otros, de modo tal que usted se convierta en canal de bendición. Asimismo, nosotros, como por la gracia de Dios, estamos siendo de canal de bendición para usted, que tiene el privilegio concedido por Dios de escucharnos. Asimismo, nosotros le pedimos a usted que usted se convierta en un canal de bendición para los demás. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y comparta con otros los materiales que usted va a encontrar allí. Materiales de gran edificación, de gran bendición y sobre todo de gran transformación para tu vida. Te bendecimos desde Italia, en la ciudad de Torino. Te habló el pastor Leonte Paredes Morillo, pastor por la gracia de Dios. Amén. Amén.